Bienvenidos a las últimas noticias canal. Mire el vídeo hasta el final para conocer las noticias actuales y de última hora sobre la guerra rusa en Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan moviéndose más activamente en la región gracias a los paquetes de ayuda militar que recibe de los países de la Unión Europea y los Estados Unidos. Gracias a sus sistemas de defensa, el ejército ucraniano, que puede resistir los ataques aéreos y terrestres rusos, también puede destruir objetivos rusos designados. Después de la destrucción exitosa de los objetivos identificados, el ejército ruso se vio obligado a retirarse. En particular, la transferencia de la región de Kharkiv a manos de las Fuerzas Armadas de Ucrania causa aún más inquietud a la Federación de Rusia. A medida que Ucrania continúa avanzando en zonas de guerra críticas, Rusia se ve obligada a retirarse a la defensiva por necesidad. Según los analistas estadounidenses, el avance exitoso de Ucrania en las áreas más críticas de la guerra hace que el ejército ruso se ponga nervioso y se apresure a la línea defensiva. Si bien el ejército ucraniano está ganando fuerza como resultado de la asistencia militar y financiera que ha recibido, Rusia continúa perdiendo poder todos los días. La Federación de Rusia, que ha sido sancionada por muchos países, está experimentando los momentos más difíciles de los días de ocupación en estos días, recibiendo fuertes golpes en la región. Los soldados rusos, que vivieron los momentos más difíciles de la ocupación de Ucrania, comenzaron a huir con sus municiones. Las Fuerzas Armadas de Ucrania confiscaron una gran cantidad de municiones rusas incautadas. Entre el equipo militar fuera de servicio, también hay elementos bastante importantes. Ucrania, que ha pasado a los contraataques mientras que Rusia ha pasado a un estado defensivo, continúa luchando por su integridad territorial. Las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron un moderno sistema ruso de misiles antiaéreos y artillería que navegaba en dirección a Gerson. El SAM Pantsir S-1 para su eliminación se fotografió en la central hidroeléctrica de Kakhovka. La central hidroeléctrica de Kakhovka se encuentra a 5 kilómetros de la ciudad de Nova Kakhovka, que está bajo ocupación rusa. Se cree que el SAM ruso Pantsir S-1 se utilizó para derribar misiles GMRLS disparados desde el MRM-100. 42/M270. Este sistema universal de corto alcance está diseñado para la defensa aérea a pequeña escala de instalaciones militares e industriales, así como para fuerzas terrestres. Además, también se utiliza para fortalecer los grupos de defensa aérea de los aviones de combate capaces de volar en octubre a bajas altitudes. El vehículo militar Pantsir S-1 incluye 12 misiles 57-6 y un cañón 2A38M de 30 milímetros. Este sistema meteorológico podría haber sido alcanzado por un misil estadounidense. Estados Unidos había suministrado los misiles antirradiación AGM-88B Harm Block 3 a las fuerzas terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El misil está equipado con una ojiva altamente explosiva de 66 kilogramos que utiliza un láser durante la propagación, cuya detonación se encuentra en un punto óptimo. Depende de sus parámetros en la parte final del curso de vuelo. El AGM-88B contiene 25.000 piezas de munición de acero. También contiene una carga explosiva, un detonador. En épocas anteriores, Estados Unidos también había suministrado misiles antirradiación de alta velocidad HARM a los cazas MiG-29 para las fuerzas terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron capturar los sistemas de defensa aérea que pertenecen al ejército ruso. Las tropas ucranianas lograron capturar el sistema de defensa aérea de corto alcance 9K-33, OSA perteneciente al ejército ruso, así como el sistema de defensa aérea Pantsir S-1. Según informes de la región, el ejército ucraniano anuncia la incautación de estos sistemas de defensa aérea en la región de Kherson, donde continúan los combates. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron capturar sistemas de defensa aérea que también pertenecían al ejército ruso en épocas anteriores. Se incautaron el sistema de defensa aérea autopropulsado 9K-22 Tunguska, BTR-82, camión Kama-Z, y Beko LMV y Gaz-Tigr pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Rusia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, utilizando misiles estadounidenses en los enfrentamientos en la región de Kherson, neutralizaron muchos sistemas de defensa aérea rusos. El Pantsir 21 capturado es autopropulsado y se conoce como un sistema de defensa aérea combinado. El sistema de defensa aérea, que se puede utilizar de forma manual o automática, tiene diferentes funciones. Los Pantsir 21 son misiles aire-tierra con amenazas a baja altitud como objetivo principal.
El cañón de 30 mm también puede enfocarse en objetivos terrestres y marítimos. El Pantsir 21 utiliza un sistema de cañones de 30 mm hasta 4 km y misiles 57-6 hasta 15 km, habiendo logrado destruir y capturar los sistemas de defensa aérea de las tropas rusas. El ejército ucraniano obtuvo una gran ventaja en la región de Kherson. Los sistemas aéreos capturados detuvieron la invasión del ejército ruso, y las tropas rusas se vieron obligadas a retirarse. Las fuerzas armadas ucranianas ondean banderas ucranianas en la región mientras continúan su avance en la región de Kherson. El ejército ruso, sintiendo la falta de sistemas aéreos que había perdido, comenzó a retirarse de la región. El ejército ruso también está dejando atrás sus municiones militares mientras huye de la región. Las municiones rusas restantes están siendo examinadas por las fuerzas armadas ucranianas. En la región de Kherson, el conflicto continuaba con llamas. El ejército ruso necesitaba continuar avanzando en esta región crítica para continuar la ocupación. Sin embargo, según la información del frente, los soldados ucranianos en la región de Kherson llevaron a cabo una defensa completa. Al mismo tiempo, Rusia, cuyos sistemas de defensa fueron derribados por Ucrania, se vio obligada a retirarse. Según un comunicado de las Fuerzas Armadas de Ucrania, como resultado de los prolongados enfrentamientos en la región de Kherson, las banderas ucranianas comenzaron a ondear nuevamente. Los soldados rusos, cuyos sistemas de defensa han caído, se ven obligados a retirarse de la zona. Como resultado de los prolongados enfrentamientos en la región de Kherson, el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, declaró que se ha restaurado el orden público en la región y que el ejército ruso ha sido rechazado de la región. Según el comunicado de las Fuerzas Armadas de Ucrania, parece que el progreso en la región continuará a toda velocidad. Las municiones del ejército ruso, que se ve obligado a defender la región desde una posición ofensiva, también son tomadas por el ejército ucraniano. Como resultado de los enfrentamientos en curso, se incautaron muchas municiones militares rusas. Entre las municiones desmanteladas se encuentran una gran cantidad de tanques, sistemas de defensa aérea y equipos militares. Los sistemas de defensa aérea especialmente diseñados por Rusia han caído en manos del ejército ucraniano. El ejército ucraniano, que ha capturado sistemas de defensa aérea con misiles desde el suelo, se ha apoderado de importantes recursos. Un gran número de sistemas de defensa aérea rusos también están siendo destruidos con armas pertenecientes a la Fuerza Aérea Ucraniana. El Bayraktar TB2 perteneciente a la Fuerza Aérea Ucraniana destruyó un sistema de defensa aérea perteneciente a Rusia. Un convoy parado al costado de la carretera con un sistema de defensa aérea BUM-3 fue derribado por el ejército ucraniano. Las imágenes de Bayraktar TB2 destruyendo los objetivos se compartieron en las redes sociales. Los vídeos compartidos se siguen con gran interés. Mientras continúa el conflicto candente, se refleja en la opinión pública que Rusia no debería perder una gran cantidad de sistemas de defensa aérea. Las fuerzas terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania también destruyeron una gran cantidad de sistemas de defensa aérea rusos después de intensos enfrentamientos. Se sabe que los enfrentamientos han estado ocurriendo en la región de Kherson durante 48 horas, y los soldados ucranianos continúan luchando sin dormir. Como resultado de la lucha implacable mostrada, el ejército ruso se está retirando de la región de Kherson y de los asentamientos en la región. El jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania anuncia la reconquista de los territorios ocupados. Muchos asentamientos en la región están siendo liberados de las manos de los invasores rusos. Aunque los invasores rusos colocaron trampas mientras huían, los especialistas militares ucranianos continúan despejando el área. Desde los últimos días de la guerra, Rusia sigue recibiendo fuertes golpes. Las sanciones a Rusia, que está en problemas con muchos países en un sentido diplomático, continúan. Mientras las sanciones continuaban, la pérdida de los sistemas de defensa aérea alejó a Rusia de la región de Kherson. El ejército ucraniano continúa luchando para apoderarse de todas las áreas residenciales de la región. Las áreas capturadas están siendo limpiadas de los rastros de la guerra. Los expertos en limpieza continúan buscando materiales peligrosos en el área. Los materiales peligrosos encontrados están siendo examinados y almacenados como evidencia de crímenes de guerra. Las fuerzas terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron llevar a cabo ataques más poderosos y precisos, después de golpear los sistemas de defensa aérea pertenecientes a Rusia. El ejército ruso,
cuyos sistemas de defensa colapsaron en la región de Kherson, comenzó a abandonar la región. El hecho de que los soldados rusos dejaran sus tanques y huyeran de la región de Kherson se observó bastante en las redes sociales. Además, los militares ucranianos comenzaron a compartir vídeos jubilosos en la región de Kherson. El ejército ucraniano sigue desconfiando de la estabilidad continua en la región y de los posibles ataques aéreos rusos. Después del derribo de los sistemas aéreos rusos, la Federación de Rusia comenzó a trabajar en el refuerzo de nuevos sistemas de defensa aérea en la región. Pero, habiendo tomado todas las medidas y ganado una gran área en la región de Kherson, las Fuerzas Armadas de Ucrania están tomando todas las medidas para volver a defender el territorio. El ejército ucraniano, que también está limpiando materiales peligrosos en la región, está diciendo que se están haciendo refuerzos a las áreas capturadas. Una región importante para el curso de la guerra está cayendo nuevamente en manos de Ucrania. El sistema satelital global Starlink de Elon Musk se ha convertido en una parte integral del trabajo efectivo de la artillería ucraniana. Un voluntario polaco-ucraniano compartió en una entrevista con Polish Defense 2 cómo Starlink está ayudando a Ucrania en el frente. En la primavera, trabajó como médico en Ucrania, pero luego cambió a la tripulación del obús redundante de artillería 152 mm de 20. Dijo que era el único extranjero en la unidad de artillería. El voluntario luchó en el Donbass durante la ofensiva rusa contra Sievierodonetsk y Lysychansk. El obús de 20 tiene su propio equipo de operadores de drones y su propia terminal Starlink. Los operadores de drones se encuentran en su mayoría a pocos kilómetros frente al arma. El alcance máximo del D-20 era de unos 17 km, por lo que los obuses generalmente se colocaban a varios km de las líneas del frente. Depende del concepto de la misión y de la distancia del objetivo. El incendio se trató específicamente con apoyo de drones y comunicaciones Starlink. Cada disparo se personaliza, incluidos los ajustes del blaster. Gracias a la comunicación de los terminales Starlink, fue suficiente para disparar y dejar de disparar periódicamente. Regularmente recibimos correcciones y consejos, como la necesidad de atornillar otros detonadores, dice el voluntario polaco. Por la mañana, un tractor diseñado para disparar alrededor de 20 rondas con un obús y municiones en su cuerpo ingresó al área de espera. Esperó la notificación del objetivo del operador del dron y luego se movió rápidamente a la posición requerida. La elección de la ubicación y las rutas de aterrizaje se planifica con anticipación. Se dispararon varios proyectiles desde cada posición, después de lo cual los obuses se desintegraron rápidamente. En la mayoría de los casos, no fue necesario disparar 20 granadas desde una posición. Los militares trataron de evitar tales tácticas y, a menudo, llevaban cajas de granadas vacías. El Starlink de Elon Musk es una red de más de 2000 satélites que orbitan la Tierra y se comunican con miles de estaciones terrestres. Las comunicaciones por satélite se pusieron a disposición en toda Ucrania a fines de febrero después de que la invasión rusa detuviera los servicios de Internet. La presencia de Starlink en Ucrania ha demostrado ser invaluable no solo en el frente, sino también en la restauración de la infraestructura de energía y comunicaciones dañada por los ataques rusos. A fines de febrero, cuando la invasión rusa interrumpió los servicios de Internet de Ucrania, el viceprimer ministro del país, Mikhail Fedorov, se puso en contacto con Elon Musk para activar la enorme red de banda ancha Starlink del multimillonario estadounidense SpaceX. Musk respondió de inmediato. El ejército ucraniano comenzó a conectar drones a través de satélites Starlink. Esto permitió a la artillería ucraniana determinar con mayor precisión las posiciones de las tropas rusas. Desde el comienzo de la guerra total, Ucrania ha recibido alrededor de 20,000 dispositivos Starlink. Por favor, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo para estar informado de los desarrollos a la velocidad de la luz.